¿Estoy deprimido? Es una pregunta que se hacen muchas personas hoy. La depresión se ha convertido en un grave problema de salud. Un problema de salud en el que la Organización Mundial de la Salud realmente lo menciona como algo que se está convirtiendo en una epidemia a nivel mundial, que está llevando cada vez a más personas al suicidio o a los intentos de suicidio. ¿Sí? ¿Sabías, por ejemplo, que los datos que nos da precisamente la OMS dicen que 1 millón de personas en el mundo se suicidan al año y que 20 millones intentan hacerlo? Esto es grave. Y me parece un tema importante a explorar porque es necesario también saber qué sí es depresión y qué no es depresión. Es frecuente que escuchemos entre la gente, entre los amigos de todas edades, entre los jóvenes, entre los gente adulta, decir, es que estoy en la depre, me entró la depre, ¿sí? O en este día estoy depre. Y eso no es depresión, no necesariamente es depresión. ¿Sí? Hay que distinguir también cuál es la diferencia entre tristeza y depresión. Estar triste, pues es un sentimiento natural, un sentimiento humano que se vive cuando has perdido algo importante para ti, cuando tienes un tiempo, una época de dificultad o de duelo. Es natural estar triste. Pero estar triste no es estar deprimido. Entonces, ¿qué sí es estar deprimido y qué no es? Brevemente, porque este puede ser un tema muy extenso, pero solamente me gustaría que lo exploráramos un poquito, a entender que hay diferentes tipos de depresión y que sí, actualmente es más frecuente esa depresión noógena o esa depresión noética, es sinónimo, en donde la persona se siente deprimida porque no tiene un para qué vivir, ¿sí? Porque carece de ese propósito y sentido a su vida, ¿sí? Porque el vacío existencial se ha convertido en algo crónico en su existencia y entonces hay un estado de depresión noógena. Este tipo de depresión pues tendría un remedio relativamente más fácil, que sería empezar a explorar y buscar esas nuevas fuentes de sentido, de modo que desaparezca el vacío existencial y desaparezca esa depresión noógena. ¿Sí? Pero hay otros tipos de depresión que requieren un tratamiento médico, un tratamiento psicoterapéutico y que no deben tomarse a la ligera. Entonces, por eso, si tú tienes duda de si realmente estás deprimido o no, o si tienes un familiar en el que tú encuentras señales de malestar y de posible depresión, hay que atenderlos. No hay que pasarlos por alto, no hay que acostumbrarse, no hay que dejarlos solamente pasar. Hay diferentes tipos de depresión que tienen un origen orgánico, ¿sí? Una depresión genética, esto quiere decir que es una depresión que se hereda y que tiene que ver con una disfunción bioquímica cerebral. La depresión de tipo orgánico debe ser tratada por un médico psiquiatra. Debe ser tratada con antidepresivos. Y hoy hay una gama muy amplia de antidepresivos, en donde la persona necesita sí encontrar cuál es el antidepresivo adecuado para ella, esto siempre con la ayuda y bajo la supervisión de su médico psiquiatra. Hay muchos tipos de depresión orgánica, desde la depresión mayor, que es muy severa, ¿sí? En donde hay ciclos o etapas de profundísima depresión, y ese ciclo, que puede durar un par de semanas o varias semanas, va desapareciendo poco a poco hasta llevar a la persona nunca a un estado de normalidad, pero sí de no un malestar tan severo. Sin embargo, la bajada viene nuevamente, ¿sí? Esas fases de profunda depresión en la depresión mayor son terribles y por supuesto que en esos momentos la persona lo único que quiere es no existir. ¿Sí? Entonces el riesgo de suicidio en un tipo de depresión así es alto.
¿sí? Existe también como parte de las depresiones orgánicas la distimia, que es un estado de depresión mucho menos profundo que el de la depresión mayor. Sin embargo, la persona existe y sobrevive siempre en un estado de aplanamiento emocional, de apatía, de pesar, de ver la vida gris. Y así es su vida, su existencia es gris, hasta que descubre que padece de distimia, toma un medicamento y entonces empieza a apreciar los colores de la vida. Y se pregunta tal vez, ¿cómo es que no sabía esto? ¿Sí? ¿Cómo es que no había tomado antes este medicamento? ¿Cómo es que no me había tratado antes? ¿Sí? Son personas que a veces creen que todas las personas viven igual o sienten lo mismo. Y no es así. ¿Sí? Otra depresión orgánica muy importante, difícil para quien la padece y difícil para la familia, es el trastorno bipolar. ¿Sí? Esas fases de un estado de manía, de euforia, de hiperactividad, de irritabilidad o de esta agresividad, seguidos de ciclos también de profunda depresión. Entonces es o estar arriba en la manía o estar abajo en la profunda depresión. Ahí está la bipolaridad. Y este es un trastorno bioquímico del cerebro que requiere también ser tratado adecuadamente. E insisto, hay que acudir al psiquiatra para que sea él quien recete, quien supervise, quien dosifique el medicamento. Y complementarlo con una buena psicoterapia. Hay otros tipos de depresión de tipo orgánico que tienen que ver con el abuso de sustancias, como sería la depresión tóxica, ¿sí? O una depresión tóxica derivada de una hepatitis previa, ¿sí? O esa depresión que puede ser provocada por cambios hormonales. Entonces, todas estas depresiones que tienen un origen físico, un origen en algo que está sucediendo en nuestro organismo, pueden y deben ser atendidas por un médico, y la fórmula ideal es complementarlas con una buena psicoterapia. Ahí, por supuesto que la logoterapia aporta algo muy valioso, que es ayudar a la persona, por un lado, a hacerse responsable de su enfermedad, a atenderse, a cuidarse y a cuidar especialmente el nutrir su sentido de vida. Otra fuente de depresión puede ser una fuente psicológica, en donde la persona no tenga un problema orgánico, en donde no tenga un problema bioquímico, sino que su depresión sea derivada de experiencias traumáticas y dolorosas, especialmente de la infancia, como sería un abandono muy temprano, maltrato o abuso durante la infancia, la adolescencia, que llevan a estados de depresión, y que este tipo de depresión pues también requiere de un tiempo de psicoterapia. ¿Sí? En todo tipo de depresión, ya sea la orgánica, la psicológica o la noógena, o sea, por falta de sentido, en los tres tipos, los síntomas pueden ser muy similares. Uno de esos síntomas, por supuesto, es perder el sentido a la vida, perder el gusto por vivir. Hay muchos otros síntomas que acompañan a la depresión, como son desde una sensación de incapacidad para vivir, de sentirse poco hábil y poco capaz para lidiar con la vida cotidiana, con las tareas cotidianas, una pérdida de apetito, o un exceso de apetito, insomnio o ganas de estar todo el día tumbado en la cama para dormir, cuando realmente la persona no duerme, hace que duerme o quiere dormir pero no puede. Una sensación de angustia, de miedo, de fragilidad, por supuesto. ¿Sí? La depresión es un gran sufrimiento humano. Cuando una persona está deprimida, es necesario atenderla, acompañarla, cuidarla, porque es un enorme sufrimiento. Y entiendo que es también un gran sufrimiento para la familia, porque la familia experimenta un sentimiento de impotencia, de desesperación, ¿sí? De querer hacer algo por su familiar y no encontrar qué. Entonces hay que apoyarse en una ayuda profesional y en ser compasivos, empáticos
con la persona que está sufriendo de esa depresión. Para terminar, podría decirte que he tenido tanto alumnos como pacientes que padecen depresión y que me han dicho, preferiría tener un tumor, preferiría tener una enfermedad física grave, visible, que se pueda ver en una radiografía, en una resonancia, que se pueda hacer una cirugía, que me operen, que me quiten esto. Y eso lo prefiero a este dolor en donde el dolor es intangible, donde la enfermedad es intangible, pero presente. ¿Sí? Entonces, bueno, pues dejo este mensaje para que si tú tienes dudas de si tienes depresión, sepas pues acercarte más a una respuesta y a buscar ayuda en su caso, o si tienes un familiar o un amigo en donde tú sientes que es posible que tenga depresión, ayúdalo, oriéntalo, que vaya con un médico, que vaya con profesionales de la salud.